Buenos días, gracias por sumarse a esta séptima clase del curso de programación con Python. Les agradezco mucho que hoy me estén acompañando en esta nueva clase. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto por si quiere preguntar algo? Esperamos unos minutitos. Bien. Bueno, ya la verdad es que estamos avanzando bastante en lo que va del curso. No hay problema, Débora. Puede haber quedado por ahí activado, pero como estaba abierto, pensé por ahí quizás querías preguntar algo o decir algo. No hay problema. Bueno, espérame un segundito. Vamos a compartir. Compartir toda la pantalla. Así podemos trabajar bien. Bueno, lo que vamos a hacer en principio es revisar lo de la clase anterior. Vieron que estuvimos viendo y trabajando con diccionarios. Los desafíos de la clase 7, acá me voy a meter, eran bastante sencillos en el sentido de que el código lo trabajamos en la parte práctica, o sea que hay que agregar algunas cositas puntuales, tanto el desafío 11 como en el desafío 12. ¿Sí? Después el código bastante largo, ¿sí? Eso fue lo que estuvimos haciendo. Yo les he dicho que la verdad que ese código es muy interesante, esto de manejar los diccionarios con las listas, agregar datos al diccionario y luego poder mostrarlos por consola son cosas interesantes y que nos van a servir más adelante. Bien, el desafío 11 era desarrollar un programa que cree un diccionario con nombres, apellidos y DNI. A continuación se deberá ingresar 3 personas con los datos y al final mostrar el contenido del diccionario por cada persona. Era prácticamente lo que habíamos hecho en la práctica. Yo acá tengo abierto, esta será la práctica del diccionario, ¿sí? Acá había puesto bastante comentarios, que como le digo es bastante interesante ponerle los comentarios como para que uno sepa. Acá quizá el código se va haciendo un poco más complejo de lo que estábamos acostumbrados y está bueno tener los comentarios, bueno, para no perderse y saber qué hace cada línea de código. ¿Sí? No es necesario comentar cada línea, pero por ahí ciertas cosas que vamos haciendo las podemos comentar así, luego vamos a recordar qué es lo que quisimos hacer. Bueno, en esta parte, acá se va a abrir el diccionario y se van a crear adentro 2 claves valor, nombres y DNI, y el valor lo que es sería una lista vacía. Luego, obviamente, la podemos cargar con datos. Espérenme un segundito. Acá tenemos una compañera, 2 compañeros. A ver acá en el chat. Ah, la cámara se estaba viendo mal. Bueno, esperen, puede estar mal conectada. Ahí está, ahí está. Igual la cámara por ahí no es tan interesante. Pongo más que nada como para que ustedes tengan una referencia de que hay alguien que está hablando ahí. Pero les digo que se puede desactivar mi cámara por ahí, pero yo creo que el cablecito está medio, porque ahí lo traté de acomodar y quedó. Eh, bueno, igual gracias, Pablo. Pero por ahí la cámara es simplemente para que uno tenga una cara de una persona que le habla y no se sienta, o sea, que sea este ambiente lo más humano posible y no tan virtual. Me costó al guardarlo y no pude terminarlo. Bueno, bárbaro. Hoy vamos a retomar. El código este está grabado, por ahí, por eso, en todo caso, pueden revisar la grabación anterior de la clase. Yo acá lo recupero tal cual está. Y como les decía, por ahí hay cosas que a medida que vamos avanzando se pueden hacer más complejas, ¿sí? Por eso hay que estar muy atento y escribir cada cosita. Acá las comillas, los 2 puntos, la coma acá es importante. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado y estar atentos. Bueno, acá tenemos el diccionario con
las claves serían nombre y DNI, que me van a servir para ir a un elemento en particular, y los valores los voy a almacenar en listas. Esto, por ejemplo, que está acá, que voy a marcar es una lista vacía, lo mismo que el DNI. Luego acá declaramos un tamaño porque lo vamos a hacer para 3 personas. Acá, para recorrer, mejor dicho, para hacer un ciclo repetitivo, que lo repita 3 veces, y en cada iteración pedir un nombre y un DNI que van a ser guardados en sus variables respectivas, y luego esos datos se van agregando al diccionario. ¿Sí? Fíjense acá, nombre, lo estoy agregando a nombres, o sea, la clave esta, que a su vez tiene una lista, que es una variable que puede guardar muchos nombres. Lo mismo pasa con DNI. ¿Sí? El método en el diccionario para agregar se llama append, entonces eso lo va agregando. En realidad, append vendría a ser también para agregar a la lista, ¿no es cierto? Luego, hasta la línea 19, cuando ya termino de cargar todo eso, está en la memoria, en un diccionario, y luego acá hago otro for para poder mostrarlos. O sea, voy leyendo otra vez lo que tengo cargado en ese diccionario y lo voy a mostrar por consola. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hace el código este. Es decir, si ustedes más o menos siguieron la práctica o después la hicieron, el código era el mismo, no había mucha variación. ¿Sí? Lo único, sí, en este caso, yo lo hice con nombres y DNI, en el apunte está de todas maneras. Si ustedes no consultaron, en el apunte está todo este código. Y en la grabación yo lo fui escribiendo nada más. Acá hay otro compañero, vamos a sumar otro compañero más. Iván Falcón, yo lo vi en la clase pasada y fue bastante intuitivo de cómo hacerlo. Ah, buenísimo, bárbaro. Igual tienen, chicos, en el apunte y en la grabación está. O sea, si por ahí no lo hicieron, en el apuntecito, miren, para que se queden tranquilos, el que no vino o por ahí, fíjense en acá, lo voy a abrir al apuntecito para que lo podamos chequear. Pero yo saqué, digamos, lo de ahí, el código de ahí saqué. No lo fui inventando ni nada. Espérenme que me cargue. Acá vamos a abrir, fíjense, bueno, esta partecita, por ahí algunas cosas escribimos, a partir de acá, perdón, a partir de acá. Esto es con los comentarios y todo. Todo esto lo fui transcribiendo en el Visual Studio Code. O sea, las últimas dos hojitas ahí está el código, por si ustedes lo quieren ver, ¿no es cierto? Y la clase está acá, también grabada, pero básicamente, por eso ahora estoy recuperando ese código y lo que vamos a hacer es trabajar en este código. Como les decía, acá el desafío había que agregar apellidos, que yo acá en el código no lo tengo. Entonces esas pequeñas cositas las voy agregando. Acá le voy a agregar otra clave. Acá van los dos puntos y acá va una lista vacía, acá va una coma. Fíjense que ahí me marca igual. Ustedes presten atención. Cuando marca acá rojo hay algo que por ahí le está faltando. En este caso me falta perdón, una coma. Acá esto no va. Ahí está la coma. Ahora sí. O sea, cada par clave y valor, acá la clave es un string, una cadena, un texto, una cadena de texto, un texto, ¿no es cierto? Y acá lo que es el valor son listas vacías. Ya tengo apellido, ahí agrega apellido, ¿no es cierto? El tamaño es el mismo porque este más que nada me va a determinar el ciclo repetitivo para cargar a 3 personas y también luego para yo poder mostrarlas. Por eso fíjense que acá le doy el valor 3 y luego en for, tanto acá como acá abajo lo estoy usando. ¿Sí? Bueno, y acá tengo que agregar apellido. Porque no tengo la variable apellido que me permita almacenar el apellido. Voy a poner así entre comillas doble, apellido.
Bien, ahí voy agregando entonces apellido por acá, acá también. Acá hay gente esperando. Se van sumando. Bárbaro, buenísimo. De momento somos 18. Bueno, sigo acá con el Visual Studio. Acá creé una variable apellido. Estoy esperando que lo ingrese por consola, lo guarda en esta variable. Y luego acá voy a poner, por ejemplo, le voy a agregar también un comentario. Acá va a ser la segunda. Esta es para los apellidos. Entonces, usuarios, abrimos corchete, apellidos, punto, append. Fíjense que me va dando la sugerencia y acá apellido. Y acá le voy a cambiar este comentario. Tercera sería la tercera lista. Muy bien, hasta ahí casi ya lo tenemos bastante avanzado. Bueno, sí, estamos. Me faltaría acá abajo agregar, ¿sí? Le voy a agregar otro prim, lo mismo. Perdón, el apellido de este iría abajo. Pero no vamos a cortar. Esto va abajo. Abajo de nombre, así queda más ordenadito. Acá va el diccionario de usuarios. ¿Con qué clave? Con apellidos. Y acá, para iterar, digamos, la lista, uso la variable i. ¿Sí? Uso los corchetes porque es una lista. Y la lista empieza en el índice 0. Justamente acá la variable i se inicializa en 0. Bueno, ahí creo que estamos. Estaríamos con el desafío. Fíjense que ustedes ya lo tenían en el apunte y en la grabación. Simplemente le agregamos esto para poder completarlo. Este sería el desafío 11. Lo vamos a guardar. Guardamos. Bueno, vamos a correr a ver si funciona. Una cosita más le voy a agregar acá como para separar. Le voy a agregar un prim. Esto para separar porque si no medio que sale junto todo. Así le voy a agregar. Esto va a ser una línea de asteriscos, pero es como para separar. Ya después se van a dar cuenta. Vamos a correr esto a ver si funciona. Esperamos un ratito. Bueno, acá está cargando. Está arrancando, perdón. Vamos a poner, antes de cargar los datos, creo que hay alguien en sala de espera. Invento. Juan Pérez. Ahí me pide el apellido, el DNI. A ver, ¿cuántos van ahí? Faltan 2. Inventando. No, pero esto es inventado. No sin acento por las dudas. Bien. Bueno, ahí cargué los datos cuando apriete Enter, va a terminar de cargar y luego pasaría a mostrarme si todo sale bien. Muy bien.
Bueno, fíjense acá lo que les decía de la línea esta es como para separar, porque hasta acá, fíjense que la consola, hasta antes del asterisco son todos los datos cargados. Y luego imprimo este asterisco para mostrar los datos de la persona 1, lo va mostrando, los datos de la persona 2 y los datos de la persona 3. Bien, ahí estaría el código del desafío 11. Solamente le agregamos apellido y bueno, fuimos modificando las partecitas donde era necesario. ¿Sí? Vamos a limpiar acá la consolita. Y ahora vamos a ver el otro desafío que también es similar. Hay que hacer un pequeño agregado nada más. ¿Mm? Fíjense. Bueno, el desafío 12. Retomar el desafío anterior e indicar cuántos DNI superan el valor de 40 millones. ¿Cuántos DNI son mayores a 40? O sea, los tengo que contar. Voy a ingresar a 3 personas y de esas 3 personas deberé contar cuántos superan 40 millones. El DNI. ¿Sí? El número de DNI sea mayor a 40 millones. Entonces, el código es el mismo. No voy a escribir todo, sino que lo vamos a copiar. Control C, me voy a abrir un nuevo archivo de texto y lo voy a pegar. Muchas veces cuando pegamos código, automáticamente me detecta que es un código de Python. Por eso acá se configura. ¿Sí? Eso lo hace el Visual Studio. ¿Sí? Bien, tenemos los apellidos, todo lo que voy a agregar por acá. A ver, debajo del DNI por acá. Vamos a definir. Voy a poner acá un comentario. Definimos una variable contador. El nombre van a poner ustedes. Contador igual 0. ¿Sí? O sea, o contar. Vamos a ponerle contar mejor. Para hacerlo un poquito más cortito. Pero el nombre es lo de menos. Pueden poner el nombre que ustedes quieran. Bueno, esta variable acá la inicialicé en 0 y voy a usarla para contar. Más abajo, más o menos. A ver, vamos a ver. Por acá voy a hacer un enter y voy a salir del for. Voy a volver ahí. Voy a hacer otro ciclo una vez que ya lo tenga cargado, simplemente para chequear. O sea, hay distintas maneras, ¿no es cierto? Yo lo hago así como para hacerlo un poco separado. No se puede hacer de otras maneras seguramente. Este for va a recorrer el diccionario y va a ir preguntando si usuarios, primero lo voy a hacer así, usuarios DNI, y acá van los corchetes, ahí es mayor a 40 millones. Acá chequenlo porque hay tantos ceros que uno, bueno, ahí está. Y me faltan los 2 puntos. Acá vamos a hacer vamos al contador, a la vieja usanza, contar igual contar más 1. Y acá lo que voy a hacer mm, es convertir esto a entero. ¿Por qué? Porque lo que entra por consola es un stream, ¿sí? O sea, este dato lo capturé acá, el DNI, pero más allá de que uno ingresa números, es un string. Si yo no lo convierto a entero, en esta parte me puede dar un error. ¿Sí? De hecho, me da un error. ¿Sí? Bueno, ahí voy a ir guardando, en teoría, los que sean los DNI mayores a 40. Un contador. Pueden ser 3, pueden ser 2, puede ser 1, o no puede ser ninguno. ¿Sí? Y también por acá, fuera ya del ciclo, voy a imprimir consola
Por ejemplo, un mensajito. A 40 millones son, acá iría la variable contar. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a guardar como desafío 12. Fíjense que el código base es el mismo, lo único hay que hacer pequeñas modificaciones para adaptarlo al desafío. Muy bien. O sea, la modificación es agregar un contador, una variable, el nombre que ustedes quieran. Y luego por acá yo lo hice de esta manera, un for. Una vez que cargué los datos, que ya lo tengo cargados en mi diccionario, voy a recorrer, pero voy a recorrer el diccionario, pero con la clave DNI, o sea, con la lista DNI. ¿Sí? Con este i, ahí uno va recorriendo cada uno de los valores cargados. Habría 3 valores cargados. Y hace la pregunta, si este valor, usuarios DNI, es mayor a 40, va a contar y lo va a sumar. La primera vez, contar vale 0, así que ahí, si se encuentra un valor mayor a 40 millones, cuenta uno y así se encuentra otro. ¿Sí? Son 3 datos, así que es cortito, pero podrían ser más y funcionaría de la misma manera el contador. Vamos a correrlo. Vamos a agrandar acá un poquito. Otra vez voy a inventar. Este le vamos a poner mayor a 40. Este le vamos a poner menor a 40. Y este le vamos a poner mayor a 40. Vamos a apretar Enter. A ver qué es lo que pasa. Bien. Bueno, me sigue mostrando los valores. O sea, la idea era tomar el código base. Y por acá abajo lo nuevo sería que me contó los DNI que son mayores a 40 millones. Y en este caso son 2. ¿Sí? O sea, las modificaciones no son muchas. ¿Sí? Simplemente acá le agregué estas dos líneas, el comentario y la variable a 0, el contador a 0 y acá otro for para recorrerlo. Y acá al final lo imprime. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí estarán los desafíos. Ahí tienen el código para que ustedes lo puedan realizar. Eh, Ahí lo muevo un poquito más abajo y al final agreguen esa línea que está ahora seleccionada para que les salga, digamos, para poder imprimir cuántos son mayores a 40 millones. Bueno, me vengo para acá por si hay alguna consulta, más o menos se entendió. O sea, el código es el mismo que vimos en la clase anterior, ¿no? Y con algunas modificaciones para completar los dos desafíos. Profe, Sí, yo tengo una consulta. Yo sí. cuando tuve que poner no sé bien qué significa INT, cuando pasas a un entero, ¿no? ¿Puede Ujú. ser? Yo eso se lo puse al primer for, que era cuando pusimos el input, digamos, del DNI. Acá, en esta parte más o menos por acá, Claro, decís lo vos. puse ahí y me funcionó. Sí, Ujú. no hay problema. No, no hay ningún problema. Acá cuando vos le pones INT ya lo estás convirtiendo Ah, listo. y lo va ingresando. Fíjate, a ver. Mira, bueno, acá en inglés medianamente dice acá STR. Ves que el dato es string. Por ahí a veces nos da cierta ayuda el Visual Studio con algunas funciones porque input es una función que te permite ingresar un dato por consola. Espera que ingrese alguien algo y bueno, luego retorna ese dato y lo podés guardar
acá en la variable. Pero puede ser, por eso. Igual acá la comprobación yo decidí hacerla acá, podría haber probado quizás en otro lugar, eh, pero al fin y al cabo la idea es que cumpla con la consigna del desafío 12, que era contar los de ni mayores a 40. O sea, de la manera que ustedes lo hayan hecho, eh, no importa tanto, sino que al menos cumpla el objetivo, ¿sí? Yo Del en el desafío. 12 mostré Ujú. solamente las personas que superaban los 40. Ah, No mostré espectacular. todos. Buenísimo. Ah, listo. Bárbaro. Hacer Sí, eso. sí. Ahí era, no estaba muy especificado, digamos, el desafío, así que me parece genial. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Sí, son distintas maneras. Eso como que estaba abierto a a la interpretación, pero me parece genial. Y como siempre, la recomendación es probar. O sea, no se queden sin probar. Yo sé que las clases se graban, pero programación se aprende programando. Es decir, sentándose y tratando de resolver. Quizá no nos sale, quizá nos vamos a trabar, pero bueno, lo intentamos, probamos, ¿sí? Documentación hay un montón, ejemplos, tutoriales, cursos que tienen que ver con Python, hay una cantidad, hasta libros en PDF gratis que se pueden descargar. Eh, Está el tema, bueno, de que uno le ponga y le dedique tiempo. Vamos a ver hoy en la clase 7, vamos a ver lo de funciones. Acá está el material. Eh, bueno, lo voy a abrir. A ver, permítanme. Ahí está. Me lo voy a abrir una pestañita aparte, así no pierdo, Profe, una digamos. pregunta. Sí, Yo mandé la forma en que lo hice por el chat. Y si de todas formas está bien, independiente de cómo se haga, mientras se consiga lo que pide la consigna, eh, de qué depende si usamos de una forma u otra la forma en que resolvemos la tarea. sí, lo importante es la forma en la que uno se sienta cómodo, se acuerde en ese momento, más que nada. Sí, Ah, está bien, así también está bien. Eh, Genial, bárbaro. Me parece muy bien. o Así que sea, no hay una preferencia más adelante para hacer, no sé, algo más elaborado, usar una forma u otra. de momento no, porque por ahí, como es un curso básico, uno está viendo la Ajá, parte básica. Quizás si uno en el futuro, empieza a trabajar con algo específico, vieron que en programación muchas veces se trabaja con ciertos framework, por decir. Acá hay sí, uno conocido, yo no lo conozco mucho, Django, que sirve para Python. Por ejemplo, con ese framework quizás haya ciertas cosas que vos tenés que hacer y seguir ciertos parámetros, ciertas reglas. Entonces ahí uno sí se va ajustando más a la programación porque es lo que te va diciendo el framework, digamos. Pero claro, acá, como es un curso básico y tratamos de aprender lo básico, para que ustedes tengan una base y luego después, como siempre, o en las primeras clases también estuvimos charlando que Python se aplica a tantas áreas que después uno va viendo para qué lado agarra o qué es lo que le interesa y puede investigar, pero al menos saber lo básico que le sirva para luego hacer algo un poco más avanzado. claro. Bueno, gracias. No, por favor, ahí Iván dice que es cuestión de buenas prácticas también, ¿sí? Por ahí siempre pongan en los comentarios, porque si el código lo compartimos, o sea, comentarios acá que aclaran un poco lo que uno quiere hacer, ¿sí? Entonces, si hay otra persona que toma tu código, por ahí leyendo los comentarios se puede dar cuenta, porque por ahí puede estar muy claro para mí, digamos, como lo hice, pero no para otra persona. Entonces otra persona dice, ¿qué quiso hacer o por qué hizo esto? Y trata de verlo y a veces puede que no lo llegue a entender. Y con los comentarios le aclaramos un poquito el panorama. Profe, Sí, ahí hablando de los comentarios, yo, por lo que aprendí, también es buena práctica no utilizar tantos comentarios. ¿Por qué? Porque hay que ser los más específicos y claros
al momento de escribir el código. Por ejemplo, si la variable dice lista de personas, uno ya debe, o por lo general sobreentiende, de que esta variable va a tener un conjunto de personas y no es necesario aclarar justamente en esa parte que diga esta variable me contiene un grupo de personas. Es una práctica que aprendí con el tiempo de escribir lo más claro posible una variable, el nombre de una función, por ejemplo. No, ese dato quería como aclarar, comentar. Buenísimo, buenísimo, Félix. Sí, 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 tal cual. Por ahí uno va viendo, digamos. Por eso le decía, no todas las líneas las tenemos que comentar. Por ahí algunas son muy obvias. Cuando uno hace algo que por ahí eh, no sea tan obvio, bueno, por ahí lo puede comentar. Jerónimo pide explicar la línea 24. Ah, bueno, Jerónimo, acá vuelvo a hacer un for, ¿sí? Vuelvo a recorrer de alguna manera el diccionario, pero solamente voy utilizando, digamos, la lista o la clave DNI con la lista asociada. Sí, eso es lo que intento hacer acá. Ahí creo que me comí, a ver, me comí el comentario, lo tenía anotado acá en mi apuntecito. Sí, bueno, lo vamos a agregar al comentario. Acá yo le había puesto un comentario y me lo comí. Yo le había puesto, por ejemplo, acá, chequeamos en estas tres líneas, la 25, 26 y 27, chequeamos si el DNI está, perdón, es mayor a 40 millones. Eso es lo que básicamente hacemos en estas líneas que te voy a marcar acá. ¿Sí? O sea, vuelvo a utilizar el for para recorrer hasta la línea 23. Yo ya tendría el diccionario cargado con los valores en las listas, ¿sí? Y luego acá simplemente invoco al diccionario, pero uso la lista de DNI. Y con el i voy iterando dentro de la lista. Fíjense que acá hay un corchete, o sea, sería algo acá. El DNI es la clave para ir. Y acá hay una lista que uno va iterando con un índice que empieza en 0. Y ahí voy eh, tomando ese valor, porque en definitiva me va a devolver un valor, luego lo convierto a entero y lo comparo. O sea, todo esto que es medio raro, lo que hace es sacar el valor de la posición, va a ser la primera vez la posición 0, compararlo con 40 millones, la segunda vez la posición 1, lo comparo y así. Por ahora el for está, digamos, hecho para que haga 3 repeticiones, porque el tamaño acá lo estoy configurando en 3. Podrían ustedes probar y ponerle 10 y probar cargar 10 valores. ¿eh? También funcionaría. Bueno, me voy entonces acá al apuntecito. Hoy vamos a ver el tema de funciones. Algunas cositas por ahí las vamos a hacer en el código y otras simplemente las voy a comentar. Lo primero acá en el apuntecito, define lo que es una función. Es la forma de agrupar expresiones y sentencias, algoritmos, en definitiva, que realicen determinadas acciones, pero que éstas solo se ejecuten cuando son llamadas. O sea, es código que se va a ejecutar si yo invoco a la función. ¿Sí? Si creo la función y nunca la uso, el código ese no se va a ejecutar. Acá hay un ejemplo. Si quieren, por ahí puedo probar. Este ejemplo es muy pavo, para decirlo de alguna manera, pero es ilustrativo si nunca vimos funciones en Python, ¿no es cierto? Todos los lenguajes existen, pero bueno, acá en Python para definir una función se utiliza una palabra reservada def. En otros lenguajes de programación, por ejemplo, puede ser function, en JavaScript, por ejemplo. Y acá le doy un nombre.
y abro paréntesis y luego, como toda estructura de control, le pongo los 2 puntos, ¿sí? Ahora, cuando aprieto Enter, ahí iría lo que es el código o el algoritmo, como dice acá en el apunte. Y acá voy a hacer algo muy sencillo. Un mensaje, hola mundo, tal cual está acá en el apuntecito, ¿sí? Hasta ahí yo creé la función. ¿Sí? Si guardo, voy a guardar esto como práctica funciones. Le pongo un nombre. Si yo esto lo corro, fíjense, en teoría, corrió, ven, no pasa naranja, pero tampoco me da error, porque está bien escrito. Lo que pasa es que acá tengo que invocar a la función para que al menos me dé este mensaje. ¿Cómo hago para invocar la función? Mi función, abro paréntesis, y ahora vamos a correrlo, y en este caso sí me va a dar hola mundo. ¿Sí? Esta sería la invocación y más arriba está la definición de la función. ¿Sí? Bueno, entonces repasamos un poquitito. Def es una palabra reservada, el nombre, las funciones solo eligen ustedes, los paréntesis son importantes y los 2 puntos. Y luego acaba el código, que puede ser cualquier código. ¿Sí? Bueno, después, un poquito avanzando en el apuntecito, habla de retorno de funciones. Los retornos son datos que las funciones nos devuelve al ser invocadas para poder guardarlas o manipular en nuestro programa. Se utiliza la palabra reservada return para indicar el dato que vamos a retornar con nuestra función. Cuando una función haga un retorno de datos, estos pueden ser asignados a una variable. Bueno, voy a definir acá otra función. En este momento le voy a poner otro nombre. Fíjense que son parecidos, pero no es lo mismo. Y acá en el apuntecito dice return. El mismo mensaje. Y más abajo, fuera, digamos, fíjense que si acá yo sigo apretando, perdón, acá hay, a ver, no, perdón, como tengo return, sale. Pero si yo acá me voy, ven que si yo estoy acá con la indentación, el código va a quedar adentro de la función. Es como en todo lo que venimos viendo en Python. Es importante la indentación. Estos 4 espacios no están de adorno, ni es porque se me ocurrieron a mí, sino que es propio de Python para decirle que esta línea de código está dentro de la función. Cuando yo aprieto Enter, en este caso salgo de la función y acá para invocarla le pongo, en este caso, voy a guardar primero en una variable y acá la voy a invocar y luego acá puedo imprimir esa frase que sería el hola mundo. ¿Mm? Acá va sin comillas porque es una variable. Lo que está por acá lo vamos a comentar. Esto lo vamos a comentar. Ahora me va a imprimir otra vez hola mundo, pero es distinto como trabajé con la función. ¿Ven? El resultado es el mismo. Lo único es otra manera de trabajar con una función utilizando el retorno. ¿Sí? Muy bien. Bueno, también la función puede recibir parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, los parámetros van entre las comillas, entre los paréntesis, perdón. Vamos a probar acá el código. Función, como lo tengo comentado, le puedo usar ese mismo nombre. Puedo usar el mismo nombre de función porque arriba lo comenté acá.
Bueno, y ahí va el algoritmo. Por ejemplo, prim nombre. Prim apellido. ¿Sí? Esto lo voy a comentar, así también queda ahí, caso que lo probemos acá. Bueno, esta línea imprimiría lo que entra, digamos, cuando invoco la función. Juan. Ahora a ver si funciona esto, che. Bueno, acá pueden ver en la consola que aparece Juan Pérez, ¿sí? Acá le agregué esta línea que no está en el apuntecito, pero es para invocar la función, porque si no hasta acá simplemente la defino y no hace nada. Acá volviendo un poquito, el parámetro sería nombre y apellido. Son variables, podemos decir, que también llevan el nombre de parámetros. Entonces, cuando yo quiera usar esta función, le tengo que pasar, ¿no es cierto?, en nombre, una cadena de texto, entre comillas, y acá también, ¿sí? Luego simplemente imprime el nombre y luego el apellido, podré ir todo junto también, pero bueno, eso es básicamente lo que hace esta función, ¿no es cierto? Bueno, otra cosita que dice por acá, el ámbito de los parámetros, ¿sí? Los parámetros estos o estas variables serán utilizados dentro de esta función a modo de variables locales, ¿sí? O sea, fuera de la función no tienen sentido. Si yo, por ejemplo, acá quisiera, por ejemplo, imprimir nombre, fíjense en que me va a dar un error. Nombre. Bueno, ya ahí me lo marca. Dice dónde, o sea, por más que yo acá tenga la variable nombre, acá en el ámbito general, o sea, no existe. Existe dentro de la función la variable nombre, o sea, existe acá, dentro de la función. Vamos a correrlo y vamos a ver que nos va a dar un error. ¿Ven? Nos da este error porque esta variable nombre no está definido. ¿Mm? Name error, ¿sí? No está definido. Bien. Entonces acá lo vamos a sacar. Ese es simplemente para mostrarles que los parámetros existen, pero dentro de lo que sería eh, la función, ¿no es cierto? Me voy a pasar un poquito acá a ver si hay alguien que pregunte. Más o menos se va entendiendo. Estoy un poquito siguiendo lo del apunte para mostrarles el código. La verdad que el código es interesante, por ahí que uno lo escriba y lo vaya probando. Yo me lo imprimí el apuntecito para que me resulte más fácil. Bueno, parámetros por omisión. En Python también es posible asignar valores por defecto a parámetros de las funciones. Esto significa que la función podrá ser llamada con menos argumentos de los que espera. Sí. Bueno, y acá hay un ejemplito. Lo vamos a codificar. Primero comentamos esto eh, para que no corra, digamos, quede como comentario. Acá hay una función, otra vez def, saludar, así es como se definen las funciones. Abrimos los paréntesis y acá, por ejemplo, nombre, coma, mensaje, igual, hola. Acá me faltan los dos puntos, ¿sí? En Python también es posible asignar valores por defecto a los parámetros de las funciones. Esto significa que la función podrá ser llamada con menos argumentos de los que esperaba, ¿sí? Acá vamos con un prim.
mensaje, coma, nombre. Y acá invocamos la función. Acá le voy a pasar, bueno, acá dice Pepe Grillo. Bueno, acá fíjense que es como que le asigno una especie de valor a esta variable y luego lo utilizo acá en el prim. Vamos a ver qué es lo que sale. Acá vamos a limpiar un poquito la consola. Bueno, acá aparece el hola, el mensaje, y luego el nombre que yo le ingresé acá como parámetro en la función, ¿sí? Bueno, después también, acá esta partecita no le voy a escribir, la voy a mostrar nada más. A ver, si lo vamos a mostrar esta partecita. Acá en el apuntecito, acá. En esta parte, donde yo ahora estoy en el apuntecito, parámetro por omisión con claves valor. En Python también es posible llamar a una función pasándole los argumentos esperados como pares claves valor. ¿Sí? Fíjense que acá yo se los puedo pasar así de esta manera. ¿Sí? Y luego, dentro de la función, se imprimirá. Otra cosa, por ejemplo, quizás no se llegue a utilizar, pero acá está en el apunte, son los parámetros arbitrarios. Al igual que otros lenguajes, es posible que una función espere recibir una cantidad arbitraria. O sea, arbitraria sería cuando no sabemos cuántos argumentos. Estos argumentos que se envían a la función llegarán a la misma como un parámetro en forma de tupla. ¿Sí? ¿Recuerdan la tupla que es similar a la lista, pero esos valores en la tupla, o sea, es una variable que puede guardar muchos valores, pero una vez que se definen no se pueden modificar? Bueno, acá hay un ejemplo de código. Fíjense que yo pongo primero parámetro fijo y luego acá arbitrarios con asterisco. Entonces puedo recibir más de un parámetro. Imprimo dentro de la función. Acá imprimiría lo que pasé en el parámetro fijo. Y si yo quisiera imprimir los parámetros arbitrarios, tengo que hacer un for. Tengo que recorrer la tupla. Como venimos trabajando hasta hoy. For argumento inarbitrario. Acá podría ser cualquier variable. Y después prim argumento, o sea, ir imprimiendo cada uno de los parámetros. Y acá hay un ejemplo de cómo se podría invocar. ¿Sí? Este no lo voy a escribir, pero por ahí ustedes después, si quieren, lo pueden probar. Y también parámetros arbitrarios con clave valor. Cuando hablamos de clave valor, estamos hablando de un diccionario, ¿no es cierto? En estos casos, al nombre del parámetro deben precederlo dos asteriscos. ¿Sí? Cuando lo llamamos, tenemos que ponerle dos asteriscos. Mejor dicho, acá cuando lo estamos definiendo, perdón. Este sería arbitrarios y este sería arbitrarios, pero con clave valor. Y para mostrarlos también hay que hacer algo similar, recorrerlos con un for, tanto a los arbitrarios como a los arbitrarios con clave valor. Y acá está el código. Un poco medio complicado. Yo la verdad que no me lo encontré mucho, pero ahí lo tienen y está nombrado en el apuntecito. Muy bien. Después lo que por ahí es más interesante es esta partecita, el desempaquetado, que esto sí lo voy a hacer. A ver, primero vamos a comentar por acá esto. Así esto lo vamos a hacer. Bueno, vamos a definir la función calcular. Va a tener una variable importe, un parámetro importe y otro descuento.
Y acá utilizamos return para retornar, digamos, estos valores. Y acá voy a hacer un cálculo. ¿Sí? Importe menos, y acá abro paréntesis, para, digamos, al importe descontarle un 10%, sería la idea del cálculo este. ¿Sí? O mejor dicho, no un 10%, el descuento que yo quiera. Porque acá, si quisiera, tendría que hacer acá 10, si fuera el 10%. Pero acá lo que hago es una función que le voy a pasar dos parámetros. Un importe y cuánto quiero descontar. 10, 20, lo que sea, ¿no es cierto? Fíjense en que acá los datos se lo podemos pasar como una lista, por ejemplo. ¿Sí? Este tema se llama desempaquetado de parámetros. Puede ocurrir además una situación inversa a la anterior, a lo que estábamos viendo cuando le pasamos parámetros arbitrarios. Es decir, que la función espera una lista fija de parámetros, pero que estos, en vez de estar disponibles en forma separada, se encuentren en una lista o en una tupla. ¿Sí? O sea, los datos, por ejemplo, los tenemos acá, en una variable en donde, una variable de lista donde se cargaron el importe y el descuento. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero invocar esta función, por ejemplo, y quiero que imprima, pongo el nombre de la función, porque esto me va a devolver un resultado, ¿cierto? Y acá le voy a poner asterisco y le voy a pasar la lista, que serían los datos. ¿Sí? A ver, vamos a ver si esto estaría funcionando. Bueno, sí, efectivamente está funcionando. Acá yo definí esta función, la función calcula un descuento para un determinado importe, o ingreso el importe y también puedo ingresar el descuento que yo quiera. Pero los datos esos por alguna razón yo los estoy recibiendo en una lista. Entonces le pasaría la variable lista a datos y le tengo que anteceder el asterisco para que funcione. ¿Sí? También está la posibilidad de desempaquetar parámetros con clave valor. ¿Sí? El mismo caso puede darse cuando los valores al ser pasados como parámetros de una función se encuentran disponibles en un diccionario. En este caso tenemos que pasar a la función los parámetros, digamos, precedidos de dos asteriscos, o el diccionario precedido con los asteriscos. ¿Sí? La función es la misma. Acá, esto lo vamos a reutilizar un poquito, lo único que lo voy a cambiar acá. Acá van a ir en un diccionario, así que tengo que abrir chiquito. Perdón, ahí está. No quería salir las llaves. Las llaves son para definir un diccionario, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuento los dos puntos, el valor, importe y el valor. ¿Sí? Este es un diccionario con una clave y un valor, una clave y un valor. ¿Sí? Y esto cuando se lo paso acá, en vez de un asterisco, tengo que poner dos. ¿Sí? Bueno, vamos a probar, a ver si funciona. Efectivamente, también funciona y el cálculo es el mismo. Después cada uno podría modificar los valores, no habría problema. Pero en este caso se lo estoy pasando, ¿no es cierto?, a través de un diccionario. Bien. Bueno, vuelvo otra vez al apuntecito. Medio largo el apuntecito de hoy. Esto es lo que vimos.
probando el código, y ahora está las llamadas de retorno. En Python es posible, al igual que en la gran mayoría de lenguajes de programación, llamar a una función dentro de otra, de forma fija y de la misma manera que se la llamaría desde fuera de dicha función. Fíjense que acá se creó una función, acá hay otra función, y en la última línea está invocando a una función distinta de saludar, digamos, o sea, de otra función que se creó previamente, ¿sí? Y el último tema, llamadas recursivas, ¿sí? Se puede dar, son casos muy puntuales, ¿sí? Así que está mencionado y hay un ejemplito, pero no es que siempre nos vamos a encontrar con esta cuestión, ¿no es cierto? Se denomina llamada recursiva o recursividad a aquellas funciones que en su algoritmo hacen referencia a sí mismo. Es que dentro del mismo código se llama a la misma función, ¿sí? Para hacerlo, digamos, más claro y en criollo. Las llamadas recursivas suelen ser muy útiles en casos muy puntuales, pero debido a su gran factibilidad de caer en iteraciones infinitas, o sea, es peligroso que cree un bucle infinito, deben extremarse las medidas preventivas adecuadas y solo utilizarse cuando sea estrictamente necesario y no exista otra alternativa viable que resuelva el problema evitando la recursividad. Python admite las llamadas recursivas, permitiendo a una función llamarse a sí misma de igual forma que lo hace cuando llama a otra función. Hay que tener bien en claro cuáles son los casos base, son aquellos que para su solución no requieren utilizar la función que se está definiendo, y los casos recursivos son aquellos que sí requieren utilizar la función que se está definiendo. Bueno, acá hay un ejemplo de código donde hay una especie de juego, ¿sí? Y por ejemplo, pide por consola de qué color es una naranja. ¿Sí? Si la respuesta es naranja, bueno, eh, ahí de alguna manera, si la respuesta, mejor dicho, acá es distinto de naranja, otra vez vuelve al intento, ¿sí? Y por acá abajo se vuelve a llamar, ¿sí? O sea, es recursiva en ese sentido. Medio complicado el código, si ustedes quieren, pruébenlo, escribanlo, la función va de acá hasta acá, y luego al final se invoca, ¿sí? Pero es un ejemplo así ilustrativo de una llamada función recursiva. Y por último, ya para ir finalizando, una función puede tener cualquier tipo de algoritmo y cualquier cantidad de ellos y utilizar cualquiera de las características vistas hasta ahora. No obstante, una buena práctica indica que la finalidad de una función debe ser realizar una única acción reutilizable y por lo tanto tan genérica como sea posible. Muy bien. Bueno, bastante largo el apunte. Lo tienen ustedes ahí para descargar y leerlo, ¿sí? Si quieren ya pueden ir dejando el nombre y el apellido para la asistencia y yo voy mostrando los desafíos de la clase 7, el desafío 13 y 14. El desafío 13 es desarrollar una función que reciba el nombre de una persona y un valor entero. Si el valor entero es 0, imprimirá hola y el nombre. Si el valor entero es distinto a 0, imprimirá chau y el nombre. La función debe contemplar el tratamiento de excepciones, es decir, controlar si alguien ingresa algo distinto que no sea numérico, digamos, un signo o alguna otra cosa, ¿sí? Una letra en vez de un número, ¿no es cierto? El desafío 14 es desarrollar una función que realice la división de dos números. En caso de ser posible, devuelve el resultado. Esto ya lo hicimos, no con una función, pero sí el código, el algoritmo para dividir dos números, que es sencillo. La función debe contemplar tratamiento de excepciones para cuando ingrese una letra en lugar de un número o para cuando la división sea por 0. Realizar un programa que use la función. O sea, dentro de la función podemos también controlar con try except, como lo veníamos haciendo en clases anteriores, ¿sí? Esos serían los desafíos 13 y 14. Bueno,
Les dejo entonces estos desafíos para que lo puedan resolver. Desde ya les agradezco mucho que se hayan podido sumar a esta clase. Y nos estaremos viendo la semana que viene. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau.